La iniciativa de reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y estará conformado por consejeros electos mediante el voto ciudadano. También considera eliminar los organismos públicos locales electorales que operan en los estados para concentrar en un solo organismo la celebración de los comicios en todo el país. Según el presidente, para desterrar los fraudes y que haya elecciones limpias y libres. Habíamos prometido un segundo programa sobre la reforma electoral de la 4T. Lo hacemos inmediatamente porque solo abordamos una parte de los temas, nos quedaron muchos pendientes y por eso vamos a tener una segunda parte sobre la reforma electoral. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Rosa del Carmen Álvarez, ex consejera electoral. Rosy, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Javier Hurtado, profesor investigador del Colegio de Jalisco, además también es profesor honorario de la materia de Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y Mario Ramos, ex consejero electoral. Mario, bienvenido. Gracias, Carlos. Bueno, pues nos quedaron muchos temas pendientes, nos concentramos demasiado en el INE, pero ¿con qué empezamos? Una primera intervención, Rosy. Bueno, pues hay varios temas importantes. Quizás tocar el que traen ahora la reforma, trae la propuesta de reducir el número de diputados y de senadores. Y también el cómo se elegirían. Ya no va a ser como se hacía por mayoría y representación proporcional, sino trae consigo un sistema de representación pura, vamos a decir. Entonces, ese podría ser un buen tema. Se dice que se eliminan plurinominales. ¿No es exacto esto? ¿O sí? Es que ya no habría ni uninominales o de mayoría ni plurinominales, sino serían listas por cada entidad federativa. Ahora la República está dividida en circunscripciones, en 5 circunscripciones, en distritos que son, vamos a decir, diseñados, ¿no?, geográficamente para que te represente tu diputado, pero lo que pretenden es como enlazarlo más a la entidad y que cada partido presente sus listas de acuerdo al número de población que hay en esa entidad. De acuerdo. A ver, trataremos de explicar sí, mejor a la complejo. gente. Javier Hurtado, una primera intervención. Bueno, mira, en primer lugar yo pienso que habrá que reconocer que la virtud de esta iniciativa pues es que generó un debate público que no se había suscitado en México desde hace mucho y también ha propiciado que algunas otras personas pues se estén enterando de cómo funciona su Congreso, qué es eso del INE, que si se quiere cambiar o esto o aquello. Entonces a mí me parece que es positivo. Yendo ya sobre lo de la iniciativa, pues a mí me parece que es una iniciativa muy apresurada, contradictoria y pues incluso inmersa en el proceso de la sucesión presidencial. Pero no quiero decir yo con eso que tenga una dedicatoria en el sentido de un diseño exprofeso para la sucesión presidencial, más bien impactada por el proceso de sucesión presidencial. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la forma como el presidente delegó los asuntos a un equipo encabezado supuestamente por el secretario de Gobernación, que me imagino que debe haber estado en 1 o 2 reuniones, Pablo Gómez, que es economista y que está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Horacio Duarte, que sí le sabe al asunto electoral, pero que estuvo mucho tiempo, ha estado pues en las aduanas y fue mucho tiempo consejero del PRD y de Morena ante el INE, pues ese equipo fue el que hizo la iniciativa. ¿Pero qué quiere decir eso? Había otras gentes en la Cámara de Diputados, Carlos, que estaban trabajando el tema, específicamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Entonces, es evidente que a él le quitaron Pero Ricardo Monreal tenía otra, ¿no? Él tiene otra iniciativa, pero Ricardo Monreal juega solo. De acuerdo. Entonces, el asunto es de que Sergio Gutiérrez Luna juega con Marcelo Ebrard, ¿sí? Y pues entonces a mí me parece que hay una señal ahí muy clara, ¿no? Que las cosas no van por ahí para el presidente, porque
pues le quita esa prerrogativa que ya venía manejando Sergio Gutiérrez Luna, porque es el experto en materia electoral ahí en la Cámara de Diputados, y así lo ha sido. Y probablemente hubiera sido una mejor iniciativa si lo hubiera sacado el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Entonces, ese equipo me parece a mí que pues fue improvisado, porque no se dedican a eso, no han estado trabajando en eso. Concretamente Pablo Gómez, pues no ha estado trabajando en eso. El que sabe es Horacio Duarte, pero pues ahorita está entretenido en la cosa de las aduanas. Por eso es que salió esta iniciativa atípica, contradictoria, porque mira, siempre las iniciativas que se presentan por lo regular, las reformas constitucionales contienen 2 pasos adelante y 1 para atrás, o 2 para atrás y 1 para adelante. Pero en esta, pues parece ser que son puros para atrás. Yo no encuentro los de para adelante. Muy bien, ahorita intentamos encontrar un paso hacia adelante. Mario Ramos, una primera intervención. Sí, yo también coincido, creo que esta reforma, seguramente la hicieron personas que saben, ¿no? Sí se plasma ahí una intención. Y en cuanto al tema que decíamos de la conformación de las cámaras, pues hay una disminución. De hecho, yo no sé si tienen muy claro en el equipo del presidente el contenido de la iniciativa, porque cuando la anuncian en esta conferencia mañanera, anuncian que desaparecen los plurinominales, ¿no? La Cámara de 500, que eran 200 plurinominales, 300 mayoría relativa, pareciera como que si se iban a quedar los 300 de mayoría relativa, y no es así, ¿no? Al final, lo más interesante de esta propuesta es que desaparecen, o digamos lo más relevante de la propuesta, mejor dicho, es que desaparecen estas demarcaciones territoriales que conocemos como distritos. Eran 300 en el país, 20 aquí en Jalisco. Yo creo que, tal vez en otro momento lo podemos discutir más a fondo, el sistema mixto que teníamos en México, o que tenemos actualmente en México, elección de mayoría relativa, pues también da la oportunidad a las candidaturas que hagan campaña, ¿no? Que estén de manera directa con la gente en una demarcación territorial. Hoy pasamos a un sistema proporcional puro, que también tiene, por supuesto, sus bondades, ¿no? Siempre, con nuestras leyes, nunca se convirtieron los votos en escaño tal cual, y tuvimos cláusulas, y tenemos, ¿no?, de gobernabilidad para garantizarle al partido mayoritario una mayoría artificial. En fin, vamos a ver de qué va esta reforma, ¿no? Muy bien, a ver, si de por sí, Rosy, no entendíamos las circunscripciones y los ciudadanos, de cómo nuestros representantes populares llegaban ahí sin haber hecho campaña, ¿cómo explicar con peras y manzanas esto que intentaste ahorita, digamos, perfilar? Bueno, la idea que tienen es precisamente esa. Las circunscripciones como algo etéreo. Y los distritos no corresponden a los municipios, y además se cambian cada elección. Ya ves, hay una redistritación, ¿no? Que es un tema súper polémico. Y luego las distritaciones locales no coinciden con las federales, que era lo que platicábamos la vez anterior. Entonces, como la idea que yo veo en ellos es eso, que esté más ligado el voto, o sea, que el voto esté ligado con el ocupar un asiento y dejarse de estas demarcaciones geográficas, vamos a decir, abstractas, y irte más a tu entidad o a tu municipio concretamente, y que para llegar tengas que tener ciertos votos de mayoría. También va a haber una fórmula y demás, cuestiones técnicas que pues al público no vale la pena ni ahorita tocarlas. Son muy complicadas las fórmulas, ¿verdad, sí? Mario, ¿verdad, Javier? Entonces, de alguna manera ellos están tratando como de simplificar esto a través de estas listas, que será el número que se determine de acuerdo a la población, vamos a decir así, y disminuyen, los diputados federales proponen disminuir de 500 a 300, ¿sí? Y también en el Senado disminuyen de 128 a ahora serían 96 personas, también votadas por listas de estas que te menciono, ¿no?, de mayoría. A ver, Javier. Mira, para ponerlo quizá en términos un poquito más históricos, incluso para que se entienda, las circunscripciones plurinominales en México surgen de la reforma de 1977, igual los distritos. Desde ese entonces tenemos
300 distritos y en un principio existieron hasta 1986 100 diputados de representación proporcional en las mismas 5 circunscripciones que hasta la fecha siguen existiendo. ¿Por qué existen las circunscripciones? ¿Por qué 5 circunscripciones? O sea, yo veo ahí en ese sentido en que a mí me parece que se fueron hasta la cocina. A mí me hubiera gustado que se hubieran hecho quizá 10 circunscripciones. 5 circunscripciones ya no se justificaban. ¿Para qué se inventaron 5 circunscripciones en un país de 32 entidades federativas? Porque como tú haces una suma, una aglomeración de entidades federativas, entonces es más sencillo que un partido pequeño, minoritario, reúna el porcentaje mínimo de votación que actualmente se exige y que es del 3%, para poder tener derecho a un diputado de representación proporcional, o sea, tener derecho al reparto de diputados de representación proporcional. Eso se justificaba, Carlos, en esa época, en 1977, cuando no había partidos políticos. Y después vienen otros cambios. En 1996, en México, desde 1976 quedó demostrado, no había oposición. Quisieron formar oposición. Y a eso se debe también, yendo a lo del Senado, que en 1993 se crea la figura de senador de primera minoría, copiada de Chile, con Pinochet, que la crea ya la figura de los senadores de primera minoría porque pues había que darle juego a la oposición. Y entonces aquí, en 1993, como nadie le podía ganar al PRI, solamente le había ganado Muñoz Ledo en 1988 una senaduría, entonces dijeron, bueno, y para comprar el PAN, pues hay que inventar las senadurías de primera minoría, con dedicatoria para el PAN, ¿sí? Eso es un regalo para el PAN. Y luego después, en 1996, Zedillo dice, se reivindica con el PRD al que persiguió mucho Carlos Salinas y dice, pues vamos inventando entonces las de representación proporcional. El Senado ya había sido conformado por 4 senadores con la reforma del 93, 3 de mayoría y 1 de primera minoría. En 1996 se cambia, 2 de mayoría, 1 de la primera minoría y 1 de representación proporcional. A mi modo de ver, esos 2 senadores salen sobrando. No se justifica actualmente, porque ya cualquier partido ahorita puede ganar una elección de mayoría para ser senador. Cualquier partido, ¿sí? Hasta cualquiera, no quiero decir nombres. Entonces, eso era de otra época. Entonces, a mí me parece que está muy bien eso. Pero la iniciativa tiene algunos problemas, Carlos. Déjame decirte, anunciarlos brevemente. En el caso de la representación proporcional que se establece para elegir a los diputados ya a una proporcionalidad, cualquiera diría pura, tiene un truco porque está creando 32 circunscripciones. Y entonces en las 32 circunscripciones hay sesgos, ¿sí? Por ejemplo, Colima. En Colima, considerando los datos de la elección de 2021, el partido Morena sacó poquito más del 30%. Si fuera con esas mismas cifras, esa elección ahorita, Colima se llevaría uno de los 2 diputados, porque nada más eligen 2. Ahí ya tenemos un sesgo del 19%. Conforme se van sumando los sesgos de esas 32 circunscripciones, ¿sí? Por los redondeos, a mí, yo ya hice las cuentas, me da un 7% de sobrerepresentación para Morena, ¿sí? Entonces, ahí hay un truco. Y si nosotros nos vamos a la tendencia que hay según las encuestas publicadas, claro, pues entonces parece ser que Morena sí se convertiría en el partido mayoritario absoluto por sí mismo y por el efecto de sobrerepresentación, claro, producto del redondeo. Entonces, ojo, no hay representación proporcional pura. Representación proporcional pura sería que todo el país fuera una circunscripción. Ahí sí, el 30% del voto corresponde a 30% de diputados. Claro, muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más del tema. La reforma electoral que propone López Obrador establece que los miembros del Tribunal Electoral también serán elegidos por voto popular, una fórmula distinta a la actual, donde la Suprema Corte de Justicia plantea una terna al Senado. También considera suprimir a los legisladores plurinominales para el Congreso de la Unión, además de intervenir en la conformación de las legislaturas de los estados
que tendrán el número de diputados de acuerdo con el tamaño de la población de cada entidad. La reforma electoral de la 4T es el tema que abordamos en Ruta 44. Mario Ramos, la crítica que hace la oposición es precisamente algo que describía hace un momento Javier, en el sentido de que estas modificaciones le otorgarían, por supuesto, una sobrerepresentación al partido dominante. Sí, qué bueno que el doctor Hurtado sacó estas cuentas. Yo tenía la hipótesis, la impresión de que así era en los estados Morena, en muchos estados donde no ganó, en muchos distritos donde no ganó, obtenía el segundo lugar y andaba con el 30, con el 28% y ahí no tenía una diputación. Me parece acertado lo que menciona. Es decir, al ponerlo en 32 entidades federativas y que los diputados elijan por lista en cada una de las entidades federativas, yo creo que ese efecto va a tener. Y también, hoy la oposición gana, como dijo el doctor, pero los partidos pequeños, en la acumulación de votos de todos los estados en una circunscripción, aquí en Jalisco pertenecemos a la circunscripción 1 y son 8 estados, pues ahí le van sumando en todos los estados para obtener el 3% y tener representación. Yo creo que en este esquema algunos van a ver afectados porque los pequeños van a sacar en un estado 1%, 2%, y no se acumula. Entonces se va a ir a los 2, 3 partidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita vimos el tema, obviamente la composición de la Cámara, pero ¿qué pasa en los congresos locales? También, los ayuntamientos. También se propone una disminución. En el caso de Jalisco, actualmente son 38 diputados y diputadas. Pasaría a tener 29. Jalisco. 29. Y yo creo que eso pues a la gente le va a gustar, a ver, ¿no? Se reduce el... 29, ¿por qué, Mario? También es por número de habitantes. Ellos consideran que cada diputado local debe de representar 450,000 habitantes. Y entonces, cuantas veces quepa esa cantidad entre tu población, es el número de diputados que te corresponde. Habrá estados que tengan muchos más. Sí, multiplica la cantidad de esa por lo que tenemos. Entonces, otro caso con la lista, déjame decirte, es esta, de que los partidos se fortalecen y la partidocracia se fortalece, porque a ti, ciudadano, te van a presentar una lista, vamos a decir, en Jalisco con 20 nombres, y tú no interveniste en lo absoluto como ciudadano para diseñar esa lista. Tú vas y votas prácticamente a ciegas por el partido y por la decisión que tomaron los dirigentes de los partidos del orden en que colocan a los candidatos. A ver, Rosy. Hay una cosa interesante, ¿eh? Obvio, esto se tendría que plasmar en ley. Se ha discutido y se ha comentado por algunos autores de esta iniciativa, entre otros Pablo Gómez, que se vislumbra como un sistema que puede ser algún otro, el que, como en algunos países, la lista pueda ser decidida en el orden por el ciudadano. O sea, tú vas a escoger. Y bloqueada, así es, una lista abierta. Actual. Que esto está interesante, no les creo, no les pero a lo creo. mejor no lo está complejo. Pero ese sería muy interesante. La oposición lo va a aceptar eso. Pero sería interesante. Digo, es una cosa que ha puesto en la mesa, ¿no? O sea, tú tendrás tu lista, tú te decidirás, ciudadano, por cuál partido vas a votar y en esos estarán los nombres y tú acomodarás la lista en orden. Eso pasa en otros países y a mí se me hace muy interesante. ¿Sería una especie de elección primaria o cómo sería eso? No, tú decides el orden en el que van para ver si alcanzan o no a llegar. Carlos, tú le pones un número. Exacto. Tú dices, mi voto, el orden yo voto así. Y el número 1. Por ejemplo, puedes poner tú el 1 al que va en lugar 15. Ah, de acuerdo. Tú pones el número. Tú pones el número. Entonces, digo, el cómputo sería mucho más complicado. Muy complejo para la autoridad electoral. Tremendamente complejo. Lo más relevante sería que tendrían 2 boletas, digamos así, ¿no? Hoy votamos por los diputados de mayoría relativa y representación proporcional en la boleta. Cuando tachamos el logotipo, el nombre del candidato a diputado de mayoría, atrás, y a lo mejor mucha gente no le da vuelta a la boleta, hay listas de 40 candidatos por cada partido y al votar aquí estamos dando un voto indirecto. Yo creo que eso pudo haber sido una de las mejoras que se le hiciera. Se ha criticado mucho a los plurinominales, a los de representación proporcional, que no hacen campaña, ¿no? Que al final esa lista la decide la dirigencia del partido y se ha resuelto en otros países así, teniendo una lista no bloqueada, no cerrada, el doble de la oportunidad, aunque sí pierde poder el partido, ¿no? Mira, perdón. A ver, para que no nos gane el tiempo, tenemos todavía que ver el tema de financiamiento de los partidos, el tribunal electoral que va a ser electo también. ¿Les merece algún comentario?
Rosy. Bueno, yo quisiera nada más comentar sobre el tema del tribunal, que va a ser el mismo sistema que traen prácticamente pensado para consejeros. O sea, sí va a haber una convocatoria con requisitos, todo lo que te piden para llegar a ser magistrado. Luego habrá alguna depuración ya sea en el Senado, Cámara de Diputados, mayorías calificadas. Ojo que finalmente también propondrá el Ejecutivo, los 3 poderes, la Corte y demás. Y para mí sigue siendo un absurdo, como aquí coincidimos todos en la mesa, ¿no? En aquella ocasión, digo, hacer una elección expresamente para eso es una cosa que para mí definitivamente es un tema que es absurdo. Va a ser lo mismo, ¿no? Y van a dejar también, eso sí me gusta, que sea, como ya ven que yo estoy por la unificación, el órgano, vamos a decir, nacional, administrativo, electoral, igualmente dejarían solamente al tribunal, vamos a decir, federal, del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Nacional, ahora sería, con salas regionales, y bueno, eso a mí me gusta, ¿no? Muy bien, Mira, Javier. el coco de los sistemas electorales siempre ha sido cómo traducir votos en escaños. O sea, ese es el gran problema, el rompecabezas, ¿sí? Entonces, el que mejor lo traduce es el sistema esencial y puramente proporcional. Pero este que se está proponiendo no es proporcional, insisto. Si fuera realmente proporcional, todo el país sería una circunscripción. Ahora bien, hay una regla clásica que se ha dicho, ¿sí?, por los politólogos, Duverger. Los sistemas proporcionales tienden al multipartidismo, los sistemas de mayoría simple tienden al bipartidismo, ¿no? Entonces, con los sistemas proporcionales, si tú estableces un sistema 100%, bueno, aceptando sin conceder que fuera proporcional, con todas sus deficiencias, lo que va a afectar es la gobernabilidad. Aquí estamos diciendo nosotros hipotéticamente que puede ser que el partido del presidente tenga mayoría, ¿sí? Puede ser, pero no hay nada seguro. Lo más seguro, lo que producen los sistemas proporcionales son gobiernos divididos, donde el presidente no tiene mayoría. Ahí está el espejo de Perú. Ojalá no nos veamos en esa situación, ¿eh? Cuidado, porque por allá podemos ir. Cuidado, ¿sí? Entonces, yo creo que el sistema electoral que teníamos o que tenemos, o sea, no es perfecto, pero a mi modo de ver es mejor que lo que se está proponiendo. ¿Por qué? Porque te genera una relación más directa entre el representante y el representado. Ahora tú, cuando vas a ir a votar, estás votando por partidos, no estás votando por personas. En cambio, ahorita tú por el Distrito 1 vas y votas por fulano de tal o perengano. Un problema es la famosa lista. Pero este sistema podía tener algunas correcciones, no había por qué tirarlo a la basura. Entre otras, está el asunto que yo siempre he insistido. Y yo no sé si tú te acuerdas, Carlos. Yo creo que sí, porque somos más o menos del mismo rodado. Desde 1979 y 82 y hasta el 85 nos entregaban dos boletas, una para diputados de representación proporcional y otra para diputados de mayoría relativa. No sé si te acuerdas, y probablemente alguien del auditorio lo recuerde, pero yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, en el 82 ahí me dieron 4 boletas, una para presidente de la República, una para senadores, otra para diputados de RP y otra para diputados de mayoría relativa. La boleta de diputados de mayoría relativa, de representación proporcional, la eliminaron y nos escondieron los nombres por atrás de la boleta. Y nadie sabe por quién está votando. Entonces, en concreto, yo diría, para mejorar este sistema, que nos restituyan y nos regresen la boleta de los diputados de representación proporcional para que tú puedas dividir tu voto. Es decir, yo en un caso, en la boleta de mayoría relativa, voto por una persona. En los diputados de representación proporcional, voto por el partido o por otras personas, ¿sí? Pero ahorita no se puede, porque con el voto que tú haces de diputado de mayoría relativa estás decidiendo la representación proporcional. Y la otra situación, concluyo, ningún sistema electoral es perfecto. El que más se acerca a esto es el alemán y que tiene muchas características parecidas al mexicano. Lo único que le hace falta al mexicano son los escaños compensatorios, porque nunca te va a salir exactamente la proporcionalidad exacta. Entonces los alemanes tienen un sistema de ajuste. Los alemanes no tienen un número específico de diputados permanente. Depende de qué ajuste se tiene que hacer para que exista una equivalencia entre votos y escaños, pero una vez realizada la elección. Y tienen un sistema mixto muy parecido al mexicano, 60-40.
A ver, otro ángulo, al margen de que quieras comentar algo más, Mario. En ese punto, yo creo que también es un retroceso al eliminar a los diputados de mayoría relativa, Carlos, porque si bien logramos que con la reelección algunos de los diputados que aspiran, que quieren continuar en su escaño, eso abona a la profesionalización, al arraigo, a la responsabilidad. Ya no va a tener caso, ¿no? Ahorita un diputado sabe que puede estar 4 periodos, ¿no? Entonces, es regresarle el poder al partido, a los partidos, se fortalece la partidocracia, como se decía aquí. Yo creo que es un retroceso. También coincido con el doctor, el sistema que tenemos mixto es bueno, perfectible. A mí me gusta la idea también de la eliminación en el Senado, ¿no? No tenía razón de ser los plurinominales, pues el Senado representaba entidades federativas, ¿no? Por eso eran 2, para equilibrar, y la Cámara de Diputados representaba habitantes, ¿no? Colima, Estados Hidalgo, los estados chiquitos, en el Senado ahí todos parejos, ¿no? Que en las diputaciones tienen 2, 3 diputaciones, el Estado de México 40 diputaciones, entonces, en fin, yo creo que en el Senado sí valdría la pena quitar lo de la representación proporcional. Mi estimado Carlos, yo quiero puntualizar algo importante. No sé cómo lo vayan a llevar a cabo, pero está también interesante el tema de que para diputados vas a poder, va a haber listas de independientes. Eso está novedoso, digo. Que va a haber requisitos de ley, no los conocemos porque esto nada más es lo constitucional. Ya existen ahorita los independientes. No, como diputados federales, por lista. Vas a poder votar, vas a poder votar por lista de diputados independientes. Digo, está interesante, lo pongo en la mesa. Mira, no sé cómo lo vayan a implementar, pero para decirlo. Por el tema de los partidos, ¿no? Que tienen razón ustedes, se fortalece, pero a la vez permiten al independiente. ¿Sí? Por ejemplo, este sistema permitiría que hubiera diputados de los mexicanos en el extranjero. A mí me parece completamente injusto que los paisanos que aportan el principal ingreso al país, superior a las manufacturas y al petróleo, no tengan representantes. Qué falta de solidaridad y de respeto, ¿no? Yo pienso que en vez de andar buscando estos viricuetos, deberíamos de hacer justicia, ¿sí? Y darle representación a nuestros paisanos, que son los que sostienen este país. Varios países del mundo tienen el voto de sus representantes, de sus diputados en el exterior, incluso algunos por regiones. Por ejemplo, Italia, los de América, los de Oceanía, etcétera. Entonces nosotros podríamos crear el sistema de voto, todos casi están en Estados Unidos, los de Estados Unidos. Y si yo dijera que para los mexicanos en el exterior de Estados Unidos se le dieran 5 diputados, me parecen todavía pocos. Vamos a una pausa, regresamos con más del tema. Para que la propuesta de reforma electoral sea aprobada en el Congreso de la Unión, la 4T necesita una mayoría calificada que actualmente no tiene. En la Cámara de Diputados requiere 334 votos de 500. Sin embargo, el partido Morena y sus aliados apenas alcanzan 277. En el Senado de la República, para sacar adelante la reforma, necesita 85 senadores que voten a favor de 128 que hay, pero apenas cuenta con 75 legisladores dispuestos a aprobarla. Así que podría suceder lo mismo que con la reforma eléctrica. La reforma electoral de la 4T, el tema que tocamos en Ruta 44. A ver, hemos avanzado ya en los temas. Les pregunto, el de financiamiento a los partidos. El presidente habla de una reducción para las bolsas que se entregan a los partidos. Empiezo contigo, Mario. Sí, bueno, se habla en principio de la eliminación del financiamiento para actividades ordinarias, ¿no? Esos son estos recursos que reciben los partidos cuando no hay proceso electoral. Que es para el mantenimiento del partido, el sueldos, mantenimiento del partido, los edificios, las rentas y la burocracia partidista, ¿no? Y se conserva el financiamiento
para campañas electorales. Ya decía el doctor el programa pasado que se aumenta la bolsa, ¿no? Entonces se elimina en este momento las actividades ordinarias. Habría que ver ya en la iniciativa de la ley secundaria los detalles para ver en el caso del financiamiento privado cómo sería, porque hoy está también limitado el financiamiento privado, es decir, los partidos no tendrían actividad en el tiempo que no hay campañas, en el tiempo fuera de proceso. A ver, yo me gustaría irnos a la historia, Rosy. ¿Por qué se decidió que no hubiera financiamiento privado, por ejemplo, a los partidos? En todo el mundo están estos dos sistemas, ¿no? Hay países que tienen predominancia al financiamiento privado, y como sería Estados Unidos, ¿no? Y casi sin límites, y otros que tienen ya sea totalmente financiamiento público con una mínima participación privada, prácticamente total, o un sistema, vamos a decir, mixto, ¿no? Como regulado lo privado y financiamiento público para campañas principalmente, indudablemente. Aquí la situación es que yo sí considero que ha habido un abuso excesivo en las cantidades que se otorgan a partidos políticos para sus actividades ordinarias, que bien comentó y precisó Mario cuáles son, pero el financiamiento para actividades ordinarias se da también en campañas. Ojo, Javier, o sea, sí se reformuló para campañas, la fórmula está un poco a la alza en cuanto a porcentaje, tienes razón, sin embargo ya no les van a dar las cantidades de ordinarias, y tampoco se propone, ¿no?, suprimir el financiamiento en los estados, que es también dineral. Duplicado. O sea, les dan a nivel federal y luego es total. Miles de millones, y luego en cada entidad federativa otro tanto proporcional, pero son cantidades realmente groseras, ¿no? ¿Qué ha fomentado esto? Este financiamiento, como bien dijo Mario, es para la cultura cívica y para su actividad diaria, pero lo que creo que ha fomentado es un exceso, porque lo que se checa por parte del INE en cuanto a fiscalización es entradas y salidas, fríamente. Entran y salen. Yo cuando fui consejera, la verdad, vi cosas muy delicadas. En el sentido de que, pues es que no hay control, entiéndeme, o sea, lo del tema de facturas fantasmas, ¿qué puedo decirte? O sea, ¿quién les controla qué compran y para qué compran? No hay control, es jauja. Entonces, a lo que ha abonado estos miles, exacto, los salarios, es abonado a la burocracia dorada de los partidos, porque eso no se transmite a los militantes, a los que día a día andan promoviendo al partido y todo esto. Entonces, ¿qué quieren proponer ahora? Yo creo que no es malo, pero se lleva al extremo, es lo que decimos, como decían en el tema de la representación. Podrían ajustarse las cuestiones. Yo también considero que podrían ajustarse. ¿Por qué? Porque el por qué los países, o la razón por la que los países apoyan el financiamiento público, y yo creo que estoy de acuerdo con eso, es para evitar que dinero sucio, mal habido, más aquí del crimen organizado, vamos a decir así, lavado de dinero, entre a los partidos. Pero entra, y también, Rosy. exacto, lo peor es que entra, bueno, pero además las ligas directas, como en Estados Unidos, pero así es el sistema, es lo que comentábamos la otra vez, ¿no? O sea, abiertamente una cadena televisora apoya a un candidato, y eso está perfecto, y le da los chorromillones, y ese candidato en el Congreso o donde esté va a responder a esa empresa. ¿Sí? O sea, la cabildeada y todo lo que va a ser por esa empresa. O sea, pero ese es el sistema que a ellos les gusta. Aquí de lo que se trata es como de evitar esa influencia de empresas, que tampoco se evita. Es que es lo que te iba a decir, es que ocurre lo mismo en México, nomás que ahora es bajo el agua. Al menos en Estados Unidos es abierto. Es abierto. Pero bueno, a lo que voy, sí creo que ha sido exorbitante el dinero que se destina a los partidos. También creo que ha habido una cantidad de abusos no fiscalizables y en total impunidad, claro, que hay que hablar las cosas como son, por excesos de gasto, sin control. Gastan en lo que quieren, no hay control, nada más tienen que demostrar que entra y sale legalmente. Javier. Mira, el concepto de que los partidos reciban apoyo para el desarrollo de sus actividades se introduce en la Constitución mexicana, el artículo 41, con la reforma del 77. Pero eso más bien fue para legalizar los apoyos que siempre el Estado mexicano le daba al PRI
y a la oposición no le daba nada. ¿Quién de nosotros no recuerda, bueno, sobre todo los que somos más o menos de cierta edad, que el PAN era el campeón en hacer rifas y sorteos? Afuera de los templos te estaban vendiendo los sorteos y los vehículos. Ahora no hace nada de eso el PAN, se perdió eso. Nomás pone la mano. Nomás pone la mano, exactamente. Yo me acuerdo cuando Felipe Calderón era presidente del PAN, y cuando se inventó el concepto de ese financiamiento exorbitante de los partidos, fue y regresó un chequezote a la tesorería de la Federación. ¿Y ahora cuándo van y lo regresan? Y cuando Morena ha querido ir a regresar el financiamiento, los consejeros del INE se lo prohíben. Bueno, pero entonces a lo que voy es a lo siguiente. De 1977 a 1993 se legalizó la entrega de apoyos del Estado al PRI. En 1993, con con Carlos Salinas, se inventa el concepto del financiamiento público para los partidos. Y entonces quiero señalar lo siguiente: cuando se crea el concepto de financiamiento público para los partidos, ese se determinaba, ¿sabes cómo? A partir del número de votos que habían obtenido y del número de legisladores que tenían. Muy bien. De ese concepto que salía de esa cantidad, fórmula. Sí, y que se destinaba, de ahí se destinaba para las campañas. Sacaban un costo mínimo de las campañas que lo determinaba el órgano electoral, y luego lo cruzabas con los datos de legisladores que tenían ellos, y de ahí determinabas el costo de las campañas. Pero ojo, una vez determinado el costo de las campañas, la Constitución establecía que de ahí una mitad de esa cantidad se les daba para actividades ordinarias permanentes. En 1996 invierten los términos. Y entonces ya lo preponderante es el apoyo a actividades ordinarias permanentes. Y en 2014, Jorge Alcocer tiene la brillante idea de decir que el financiamiento se debe determinar a partir de que multipliques el número de ciudadanos inscritos. Ojo, en el padrón, ahí hay un truco, no en la lista, porque hay una diferencia como de casi 2 millones de personas, por el 65% del valor de una unidad de medida. Y eso va para actividades ordinarias permanentes. Y luego después, ahorita dice la ley que de eso, al revés de lo que decía en 1993, el 50% se los das para campañas, cuando era al revés en el 93. Y cuando se elige presidente de la República, y el 30% cuando solo se eligen diputados. Hoy, con la propuesta que hace el presidente de la República, efectivamente, desaparece el financiamiento ordinario permanente, pero, sin embargo, dice que se debe de multiplicar el 65% del valor de la unidad de medida y actualización por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y eso en total es lo que les vas a dar para campañas. Es cierto, les quitan el dinero para actividades ordinarias permanentes, pero les dan a manos llenas para campañas. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? O sea, es un truco. En números y centavos sería casi lo mismo. Casi lo mismo. Pues es que ahorita para campaña de presidente reciben el 50% de, es hasta más, el 50% de lo que reciben. A ver, Rosy, tú tienes otros datos. No, yo ahí sí no coincido contigo, Javier. Coincido en que definitivamente dejan el gasto para campaña, y además sí lo aumentan para campaña presidencial y para diputados. O sea, el porcentaje de la unidad de medida ya no lo parten, es al 100%. Ya no lo fragmentan, sino que no es total. Estoy de acuerdo contigo. O sea, aumentan, ahí está, vamos a decir. Es que ahora es el 100%, antes era la mitad. Exacto. Y el caso de elección presidencial y de diputados, el 30%. Así es, que también está, para diputados también está disminuida, pero también la aumentan. Ok, estamos de acuerdo en que aumentan, pero, ojo, las cantidades exorbitantes sí son en financiamiento para gastos ordinarios, son realmente miles de millones. Es que eso y eso sí se ofensivo. Los quitan, y también se dan en campaña, porque eso no se los retiraban en campaña, ¿recuerdas? Entonces, el retirarlo, bueno, sí se me hace una medida extrema. Por eso digo, deben de buscar un justo medio, deben de buscar cómo disminuirlo, que nunca lo disminuyan, porque tú tienes razón. Cada reforma, sí o no, Mario, las fórmulas hacen que sea más dinero. El padrón electoral siempre está aumentando. ¿Verdad, Mario? Ahora, hay una situación interesante, fíjense. El tema del financiamiento público que tú me comentabas en un inicio también es porque en gran medida se gasta en campañas en lo que es publicidad en medios, radio y televisión. Y ya en México, desde las reformas anteriores, ya se da en tiempos oficiales, se les dan tiempos oficiales, ¿sí? O sea que no hay un gasto del partido en publicidad en medios, porque se da en tiempos oficiales. O sea, realmente sí
son cantidades que no corresponden a una realidad como la de México, y yo creo que sí debe hacerse un ajuste. Esto es bastante extremo. Debe hacerse un ajuste, buscarse una fórmula y sobre todo ver cómo regular ese vacío legal de que puedas comprar o no comprar, con facturas fantasmas vamos a decir, lo que se te dé tu gana, de las dirigencias de los partidos y esa falta de control, vamos a decir, porque son recursos públicos. Claro, son a ver, recursos esperemos públicos. que esta reforma sí considera a los partidos de familia. Esos que al rato aparecen en cada elección, no cumplen con los votos, pero se quedan con todo lo que compraron. Tengo que hacer una pausa, Javier, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. Los partidos de oposición han denunciado que la reforma electoral que quiere el presidente lleva como objetivo tener el control del órgano electoral, lo que no abona a la vida democrática del país. Consideran que se trata de un ataque directo al INE porque someter la elección de consejeros electorales al voto ciudadano en realidad devuelve el control del órgano electoral a los diputados y al gobierno federal. También consideran que eliminar legisladores plurinominales generará una mayor sobrerepresentación del partido hegemónico, como en los tiempos del viejo PRI. La reforma electoral de la 4T, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a retomar algunos puntos que faltaban. Por ejemplo, el tema de la revocación de mandato. Creo que la reforma contempla también modificar de una proporción al 20%, entre otras cosas. Al 33%. Oye, no, eso es perverso, definitivamente. O sea, si de por sí lo que actualmente estaba mal, porque no puede ser que el 40% de los, por ejemplo, para ponerlo en números concretos, si aquí fuera como está actualmente, 20 millones de mexicanos pueden quitar el mandato que otorgaron 30 millones. Eso no es correcto. En cualquier lugar del mundo, lo que está legislado en materia de revocación de mandato es que los que te quitan el mandato debe ser al menos un voto más que los que te concedieron. Claro. Y estos están bajándolo al 33%. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen ese 33%. Entonces, en el caso de que no lograran ganar la presidencia de la República, a la mitad del periodo lo tumban con el 33%. Por eso lo proponen. Mario, ¿algún otro aspecto que estamos dejando de lado? Quería decir nada más sobre el financiamiento, que hay que recordar que nuestro sistema se fue construyendo para evitar la falta de equidad en las contiendas, para evitar los fraudes, para evitar la intromisión del gobierno en las elecciones. Entonces el financiamiento público a los partidos y que se entregara de esa manera, pues tenía esa razón de ser, que no fuera el dinero que tenían unos, ¿no?, apoyados por el gobierno, y que la oposición también contara con recursos. Yo me inclino por tener un sistema mixto. Creo que el financiamiento público es importante, sin embargo coincido que las cantidades son exorbitantes, pero sobre todo, más allá de las cantidades, que sí es alta la cantidad, es en el uso que se le da. O sea, los partidos políticos tienen una función muy importante en la sociedad, ¿no? O sea, deberían de estar promoviendo la participación ciudadana, la democracia, son los vehículos, ¿no?, para materializar. O sea, no hay vigilancia respecto al destino de los recursos. No, pues como decía, se pueden fijar los sueldos y los gastos en lo que ellos quieran. Tendría que estar más acotado, ¿no? O sea, hay un vacío muy importante en materia de financiamiento que se ha dejado de lado. Se inventó el financiamiento para los partidos y para campañas de los partidos, pero para las campañas. La legislación actual y la propuesta del presidente no le mueve nada a eso. La legislación actual plantea que las precampañas las tienen que pagar los propios precandidatos. ¿Y sabes qué? Ese es el origen de la corrupción en México. Porque yo no he conocido un solo candidato que sea millonario, que ha habido muchísimos, multimillonarios, que le ponga un solo peso a su campaña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Reciben financiamiento de empresarios, para ponerlo en el mejor sentido. Inversionistas. Y que son inversiones. Ese es un punto bueno de la iniciativa del presidente, que dice que no podrá una persona donar a más de 2 partidos, porque entonces ya no hacían donaciones, hacían inversiones. Bueno,
¿Por qué es el origen de la corrupción? Yo te apoyo en la precampaña y si ganaste, me vas a dar obra, me vas a dar contratos, etcétera. Eso es el caso de empresarios. Pero en el caso de los municipios, Carlos, es el crimen organizado. Son el narco los que financian las precampañas y hasta las campañas. ¿Por qué? Porque después se hacen dueños del territorio. Y no solamente eso, ahí está el origen de la violencia político-electoral. En este año que pasó hubo más de 100 candidatos o dirigentes políticos asesinados. Y eso es gravísimo. ¿Cuál es el origen de eso? Las famosas precampañas. ¿Por qué? Porque son financiadas por empresarios o por el crimen organizado. Muy bien, ¿quieres abundar sobre esto? No sé, sino para pasar ya a las conclusiones. No, creo que sí, ya lo discutimos bien. Adelante, vamos con las conclusiones, comienzo contigo. Sí, pues miren, como decía en el primer programa, esta reforma tiene propuestas que sí son positivas. Yo podría poner como ejemplo el sistema de votación electrónica, el poder adoptar en México la urna electrónica o un sistema de votación electrónica, se me hace muy positivo. Lo que les comentaba, el tema de crear un solo organismo nacional de elecciones, un solo código nacional, una sola ley de medios de impugnación y que el Tribunal Electoral, ahora del Poder Judicial de la Federación, se encargue de toda la parte jurisdiccional, unificar todo este tema, ¿sí? Y, bueno, obvio, reducir o eliminar, está proponiendo eliminar, yo no me iría a eliminar, yo creo que hay que buscar un punto intermedio. El financiamiento público es excesivo, en qué gastan es donde no hay control. Y además, pues sí, en año no electoral, vamos siendo muy honestos, no tienen tanto que hacer, es la verdad también. Pero bueno, tienen que vivir y tienen una función importante que pueden hacer de una manera, vamos a decir, más modesta, quizás, y con controles que faltan en la ley, porque no existen. Actualmente nada más, como les decía, es entradas y salidas. Y el otro punto, pues importante, sí, finalmente todo el mundo quiere escuchar que las cámaras se reducen en número, que los cabildos se reducen en número, y pues eso es algo que vende, ¿no? Finalmente no estaría mal, pero lo que hay que discutir, como decían los compañeros, también es el que la fórmula no traiga trampa, o sea, que la propuesta no traiga trampa. Javier Hurtado, tus conclusiones. Mira, yo veo que, por ejemplo, de prosperar esta propuesta, sobre todo en lo que respecta a los ayuntamientos, sería gravísimo, ¿eh? Porque es cierto, por la reducción de regidores, que en cierta forma está bien, porque mira, son como especie de becas, muchas regidurías, porque ni siquiera tienen oficina los regidores, por favor. Yo conozco muchísimos municipios en donde los regidores ni siquiera se paran, solo se paran a las sesiones de cabildo, ¿sí? Es una beca que reciben. Entonces yo creo que está bien, pero el problema es de que si tú lo haces totalmente proporcional eso, entonces no va a haber gobernabilidad en los municipios. ¿Cómo va a gobernar el presidente municipal? Está bien, vámonos haciendo lo proporcional y vámonos reduciendo a 3 o a 5 regidores si tú quieres. Son excesivos los que hay que en Guadalajara y Zapopan y con sueldos similares a diputados. Yo me quedaría con 10, 11 cuando mucho, sí, y me parecen todavía muchos. Pero entonces, ¿qué pasaría cuando tú generas una elección proporcional? Pues que el presidente no va a tener gobernabilidad. Ahorita la legislación actual te garantiza que un partido político, el más votado, aunque haya sido votado con el 35%, se hace del 64% de la votación, ¿sí? De la representación, perdón, de la representación. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Concluyo con lo siguiente. Mira, Carlos, a mí me parece que la reforma, como decía yo, tiene la ventaja de generar este debate. Ya por ahí la oposición ha propuesto su alternativa, al menos el PAN, muy malita, yo diría todavía peor que la actual, ¿sí? Después podríamos hablar de eso. Quieren introducir las elecciones primarias, por favor. Sí. Es como que si pusieras tú al narco de Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo van a hacer elecciones primarias si no tienen la cultura, ni la experiencia, ni la tradición, por favor? Y luego quieren establecer la segunda vuelta electoral, que sería caótica, y los gobiernos de coalición, por favor. Vamos directito al ejemplo de Perú. Mira, yo en vez de eso creo que yo me decantaría en favor de que esa iniciativa y las demás fueran mejor, de todas esas hecha una sola, que introduzca los mejores elementos y incorpore cosas que no se encontraron. Yo concluyo con 3 propuestas en concreto para que deberían ser tomadas en cuenta. En primer lugar, que se establezca el voto en blanco, para que la gente pueda ir a votar por la democracia y no necesariamente por los partidos y sus candidatos. En segundo lugar, prohibir en la Constitución el discurso de odio.
tanto por los gobernantes, incluido el presidente de la República, como por los candidatos y los dirigentes partidarios. Y finalmente, que nos restituyan la doble boleta electoral si es que va a seguir existiendo la representación proporcional. Ya no se vale que no la hayan quitado. ¿Sabes por qué no la quitaron? Porque la quina le dio las instrucciones a sus agremiados del sindicato petrolero que en representación proporcional votaran por el PCT y en mayoría por el PRI. Y para que ya no la quina no les volviera a hacer eso, eliminaron la doble boleta electoral. Muy bien. Mario Ramos. Sí, hay aspectos que a mí me agradan, me gustan. Por ejemplo, lo de la reducción en el Senado, ¿no? De la regiduría. Sin embargo, en la Cámara no estoy tan de acuerdo como lo están planteando. Una reducción en todo caso tendría que ser proporcional, es decir, seguir conservando diputados de mayoría relativa, los distritos y tener ahí a los partidos, los candidatos y una porción proporcional. Porque de 500 a 300, si nos ponemos a pensar, sabemos que la Cámara la gobierna la Junta de Coordinación Política y a lo mucho otros 10 o 15 diputados, ¿no? O sea, 20, 25 diputados de 500 son los que realmente gobiernan, los demás pasan sin pena ni gloria, hay algunos que nunca logran presentar una iniciativa ni subirse a la tribuna. Entonces, si es así, pues 300 siguen siendo muchos. Yo creo que hay, y así muchas de las propuestas de esta reforma, hay que ir a hacer algunos otros ajustes para garantizar que el sistema sirva, ¿no? Muy bien. Mario, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Javier, muchas gracias. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Rosy, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. 2 programas para analizar la reforma electoral. Esperemos haber avanzado un poquito y disipado algunas dudas que tenga usted sobre este tema. Hasta la próxima.